Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Hola, hola. Un saludo y un abrazo muy fuerte hacia donde nos escuches. Gracias por estar siguiendo este estudio que estamos haciendo versículo por versículo a través del Evangelio de Juan. Si no has tenido oportunidad de escuchar los episodios anteriores, te animo a que puedas escucharlos para que puedas ir comprendiendo cómo se va hilando los diferentes acontecimientos que el autor del Evangelio de Juan nos está relatando. En el episodio anterior estuvimos estudiando la porción de la Biblia que se encuentra en el capítulo 6 de Juan, de los versículos del 22 al 40. Vimos el encuentro de Jesús con la multitud a la que le dio de comer de los panes y los peces. Esta multitud, nos decían estos versículos que abordamos, estaban buscando a Jesús y al encontrarle le preguntan: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús, en lugar de responder a su pregunta, se va al centro de sus intenciones y les dice que Él sabe que lo buscan porque les dio de comer y los exhorta a que busquen obtener la comida que permanece para la vida eterna. En esta primera parte del relato vimos una multitud que se encuentra receptiva a las palabras de Jesús. Ellos preguntan ¿qué deben hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y además le preguntan a Jesús que ¿qué señal hará para que le crean? Jesús, lleno de amor y mucha paciencia, les habla de que Dios, su Padre, les dará el verdadero pan del cielo, refiriéndose a Él mismo y su salvación. Leíamos en los últimos versículos del episodio anterior que la multitud le dice: Señor, danos siempre de este pan, pensando que el pan al que se refería era uno de carácter físico. Veamos lo que sucede ante la petición de ellos. Lee conmigo capítulo 6, versículo 41. Leo para ti. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él, porque dijo: Yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían: ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo: yo bajé del cielo? Ante la respuesta de Jesús hacia esta multitud, vemos una especie de queja, un murmullo de desagrado, un hablar en tono bajo e incredulidad. A lo que los judíos se oponían con más denuedo era la afirmación de Jesús respecto a sí mismo. Mira versículo 42. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Su pregunta, por supuesto, tiene un tono de burla. Su razonamiento era: a este lo hemos conocido desde la infancia, a su padre y a su madre, a toda su familia los conocemos. Pero ahora que ha crecido, se atribuye derechos extravagantes. ¿Espera de verdad que le creamos? Esa era la actitud que había detrás de estos murmullos. Mira lo que dice el versículo 43. Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Frente a las preguntas que formulaban respecto de él, que estaban equivocadas tanto en contenido como en intención, Jesús no las responde. Se da cuenta de que hubiera resultado estéril responder estas preguntas y estos murmullos y comentarios que estaba haciendo esta multitud.
Y les dice Jesús, no murmuren entre ustedes, y prosigue, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Presta atención a lo que Jesús está diciendo aquí. Cuando Jesús se refiere a la actividad divina de traer, emplea un término que indica claramente que esto significa más que influencia moral. Dios no se limita a rogar o a aconsejar. Él trae. Es interesante al estudiar estas palabras en el lenguaje original en el que fue escrito estas palabras que estamos estudiando. El atraer del que hablan estos pasajes indica una actividad muy poderosa, incluso podríamos decir irresistible. Claro está, el hombre, el ser humano, se resiste, pero su resistencia es ineficaz contra el traer de Dios. En ese sentido hablamos de la gracia de Dios como irresistible. Pero tanto en el comienzo como en el curso de todo el proceso de ser salvado, el poder viene siempre de lo alto. Dios mismo lo ejerce y aquí Jesús se los está diciendo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Mira versículo 45. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Jesús les hace referencia a los profetas, pues siendo ellos judíos sabían muy bien de qué les hablaba. Una vez más se pone de relieve, como en muchos otros pasajes de este evangelio, que el que escucha al Padre, no solo en un sentido externo, sino de forma que de hecho aprenda de él, viene al Hijo, viene a mí. Esa persona recibe a Cristo con una fe genuina y viva. Jesús, al decir que al Padre nadie lo ha visto excepto el que viene de Dios, solo Él ha visto al Padre, se refiere a Él mismo. Nuevamente Jesús les indica que el que cree tiene vida eterna, pero no se queda ahí, sino que una vez más vuelve a hacer alusión a que Él es el pan verdadero. Mira versículo 48. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Este pan hace lo que ningún otro pan, algo que incluso el maná del cielo jamás ha hecho o podrá hacer. Imparte y mantiene la vida y aleja la muerte. Imparte y sostiene la vida espiritual y aleja la muerte espiritual. Sin embargo, afecta incluso al cuerpo, resucitándolo en el último día, de modo que pueda conformarse al cuerpo glorioso de aquel que es el pan de vida. Jesús contrasta totalmente con el maná que los antepasados habían recogido. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Refiriéndose Jesús a sí mismo, es el pan que desciende del cielo para que uno pueda comer de él y no morir. Yo mismo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Comer a Cristo como pan de vida significa aceptarlo, apropiárselo, asimilarlo. En otras palabras, creer en Él, de modo que comience a vivir en nosotros y nosotros en Él.
En el versículo 51 él dice, y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Lo que Jesús quiere decir aquí es que va a darse a sí mismo en sacrificio por el pecado, que entregará su naturaleza humana a la muerte en la cruz. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Los judíos han llegado a la conclusión correcta. Lo que Jesús quería es que los hombres comieran su carne. Sin embargo, como ocurrió otras veces, nuevamente vuelve a suceder aquí. Ellos interpretan las palabras de Jesús en forma literal, como si el Señor hubiera querido que de una forma u otra los hombres consumieran su cuerpo físico. Continúo leyendo el versículo 53. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. En su respuesta, Jesús no trata de mitigar sus afirmaciones anteriores. Las fortalece de forma que lo que al principio parecía imposible, ahora humanamente podía parecerles absurdo. En lugar de hablar simplemente acerca de la necesidad de comer su carne, ahora habla de la necesidad de comer su carne y beber su sangre. A los judíos les resultaba muy repulsivo el beber sangre. Sin embargo, si hubieran conocido a fondo las Escrituras, también habrían reconocido el simbolismo que Jesús está utilizando en estas palabras. Por tanto, que cuando Jesús habla acerca del comer su carne y beber su sangre, no puede referirse a ningún comer y beber físico. Debe querer decir el que acepta, se apropia y asimila mi sacrificio vicario como el único fundamento de su salvación. Permanece en mí y yo en él. Mira, estos versículos se pueden parafrasear de la siguiente manera, de acuerdo al comentarista William Hendrickson. Así pues, Jesús les dijo: de cierto os aseguro que a no ser que con una fe viva acepten, se apropien y asimilen a Cristo, confiando en su sacrificio, que es su cuerpo destrozado y sangre derramada, como único fundamento de vuestra salvación, no poseen la vida eterna. Por otra parte, el que acepta mi sacrificio con corazón creyente y lo asimila espiritualmente, tiene vida eterna para el alma y resucitará su cuerpo. Jesús mismo le hará resucitar gloriosamente en el último día, el gran día del juicio. Porque mi sacrificio, mi cuerpo destrozado y sangre derramada, es el verdadero alimento y bebida espirituales. El que asimila espiritualmente esta comida permanece en la unión más íntima y vital conmigo. Así como el Padre, el Eterno, me comisionó y es para mí la fuente de vida, así también el que me asimile espiritualmente, ese encontrará en mí la fuente de vida para sí mismo.
Este es el pan verdadero, la fuente genuina de vida y alimento espiritual, el que no tiene su origen en esta esfera terrenal, sino que procede del cielo. Y este pan es mucho mejor que la simple sombra y símbolo del maná del desierto que comieron vuestros padres, pero que no los mantenía vivos en ningún sentido, ni siquiera físicamente, porque murieron. El que me asimila espiritualmente como el pan verdadero de vida, vivirá para siempre. Primero con respecto al alma, luego también con respecto al cuerpo, que en el último día será gloriosamente resucitado. Qué hermosas palabras, como lo pone este comentarista muy famoso y muy atinado a propósito, que es William Hendrickson. Y el versículo 60, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Este versículo comienza diciendo: entonces muchos de sus discípulos. Mira, es importante detenernos un momento aquí. Los que oyeron a Jesús pronunciar este discurso que estamos estudiando acerca del pan de vida, forman tres grupos. Es decir, en medio de esta multitud podemos identificar tres diferentes grupos. Los judíos, que son líderes hostiles y sus seguidores, unos discípulos o los discípulos, y los 12. Se ha dicho cuál fue la reacción de los judíos. Hicieron preguntas que procedieron de su corazón incrédulo, de su autocomplacencia, de su gloriarse en la tradición. Murmuraron y despreciaron a Jesús. Incluso disputaron entre sí. La sección que estamos ahorita estudiando, este versículo 60, describe la reacción de los discípulos, que se trata de un grupo de seguidores más o menos regulares del Señor, como lo indica claramente más adelante el versículo 66. Probablemente habían decenas, si no centenares en Galilea de discípulos, de personas que seguían más o menos regularmente a Jesús. Este es el grupo que dice en el versículo 60, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Una vez concluido el sermón, parece que a estos discípulos no les agradó. Dijeron: difícil es este mensaje, ¿quién puede escucharlo? Se ve con claridad que no quisieron simplemente decir que el sermón fue difícil de entender, sino que era difícil de aceptar. A estos discípulos de Jesús le ofendió evidentemente sus palabras. Decir que se sentían disgustados es probablemente correcto. Sus corazones estaban en rebeldía. Así es como se puede entender la pregunta del Señor que sigue a continuación, versículo 61. Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Jesús, por consiguiente, pregunta si con su sermón estos oyentes se han sentido conducidos o llevados al pecado, cuando Él dice que si esto les causa tropiezo. ¿A qué de este mensaje se oponían? Muy probablemente les desagradó todo el sermón. El Señor había destacado que no era el maná acerca del que tanto habían oído hablar, sino Él mismo,
el verdadero pan que había descendido del cielo, que en su condición de verdadero pan ofrecía su carne y que para tener vida había que comer su carne y beber su sangre en sentido espiritual. Jesús prosigue en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Él les está diciendo, mi carne como tal no os puede beneficiar. Dejad de pensar que yo os pedía que comierais literalmente mi cuerpo, que literalmente bebieran mi sangre. Lo que otorga y sostiene la vida eterna, es mi espíritu, mi persona, en el acto de dar mi cuerpo para que sea destruido y mi sangre para que sea derramada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estas palabras están llenas de su propio espíritu y vida, no son letra muerta. Por el contrario, no solo son ricas en metáforas, como declaró expresamente Jesús, sino que cuando se aceptan por fe en su sentido profundo y espiritual, se convierten en instrumentos de salvación para los suyos. El Señor continúa. Pero hay algunos de vosotros que no creen. La incredulidad era la causa de no alcanzar a comprender las palabras de Cristo y de darles una interpretación literal. Juan, agrega el comentario. El autor de este evangelio agrega este comentario que es muy importante, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús sabía todo esto desde el comienzo de su obra como mediador. Y mira lo que sucede a continuación, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Según vemos en los últimos versículos, aquellos a los que se refiere estos versículos, particularmente el 66, son los del grupo de los judíos, líderes hostiles y sus seguidores y otros discípulos. Detengámonos un momento. Estos que nos hablan el versículo 66, los que le vuelven la espalda a Dios y ya no andan con él, ¿no son estos a los que Jesús les dio de comer un día antes? ¿No fueron estos a los que Jesús les hizo el milagro de alimentarlos hasta quedar saciados? ¿Acaso no son estos los que leemos en Juan capítulo 6 versículo 14, que al ver la señal de que Jesús multiplicó la comida dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo? ¿Acaso no fueron ellos? ¿No fueron ellos los que querían hacerlo rey? ¿No son estos los que no les importó dejar todo atrás y embarcarse a buscar a Jesús? La respuesta es sí, son ellos. Así que Jesús le preguntó a los 12, acuérdense, este es el tercer tipo de grupo que vemos aquí, los 12. ¿También ustedes quieren marcharse? La pregunta de Jesús a los 12 encierra una pregunta directa, muy concreta. ¿Desean realmente seguir siendo seguidores míos? ¿Deciden esto conscientemente después de haber escuchado el discurso acerca del pan de vida? ¿Se han decidido definitivamente a permanecer conmigo, aún habiendo visto que me han abandonado grandes masas de personas, incluyendo muchos de los que me seguían? Mira la respuesta de Pedro, uno de los discípulos que habla en nombre de los 12. Versículo 68. Señor, contestó Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro le respondió por medio de una pregunta: Señor, ¿a quién iremos? El ser humano está hecho de tal forma que debe de acudir a alguien, no puede vivir aislado. Lo que Pedro quiere decir es evidentemente esto: no hay otra persona a quien podemos ir, no hay otra persona que satisfaga el anhelo del corazón. Y prosigue: solo tú tienes palabra de vida eterna.
Y Pedro agrega, y nosotros hemos creído y sabemos, o sea, hemos comenzado a creer y todavía creemos. Hemos llegado a darnos cuenta y todavía estamos convencidos que tú eres el Santo de Dios. Confiesan que Jesús es el Santo, o sea, el consagrado a Dios para cumplir la tarea mesiánica. Ha sido apartado y dotado para llevar a cabo todo lo que corresponde a su oficio revelado en la ley y los profetas. Versículo 70. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. Jesús en forma de pregunta les dice, a ustedes 12 yo los elegí. Y dice, no obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Jesús les advierte que entre ellos hay un traidor, y Juan, el autor de este evangelio, en el versículo 71 nos dice que se refiere a Judas Iscariote. Jesús les advierte a fin de que los otros sepan que su Señor no será tomado por sorpresa cuando éste se revele. Este hombre es el servidor, el instrumento del diablo. Su carácter diabólico se manifiesta sobre todo en el hecho de que mientras otros, incluso muchos de los demás, habían abandonado al Señor cuando se dieron cuenta de que no podían estar de acuerdo con Él y cuando se rebelaron contra el carácter espiritual de sus enseñanzas, esta persona permaneció con Él como si estuviera en acuerdo total con Jesús. Para ir concluyendo, el día después de la milagrosa alimentación de los 5,000, las multitudes se embarcaron para ir a encontrar a Jesús. El Señor les dijo que se esforzaran por conseguir el alimento que permanece. En una hermosa y significativa exposición acerca del pan de vida, se declaró a sí mismo como el verdadero don del Padre. Dijo que Él daría su carne y sangre por la vida del mundo y que para salvarse uno había que comer su carne y beber su sangre. Aunque Jesús desde luego tenía en mente la necesidad de la aceptación, apropiación y asimilación espiritual, muchos de sus oyentes no solo interpretaron sus palabras en forma literal, sino que en su incrédulo corazón se rebelaron contra él y su mensaje. Jesús subraya que solo acuden a él los que han sido traídos por el Padre. La reacción de la audiencia ante este discurso fue diversa. Las masas y sus líderes religiosos repudiaron por completo el mensaje y despreciaron al mensajero. Su sentimiento se sintetiza cuando dicen, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Por otro lado, la mayor parte del grupo de seguidores regulares, llamados aquí discípulos, consideró que el discurso era difícil de aceptar. Cuando Jesús les mostró que la raíz de esta reacción era la incredulidad, se apartaron de él en gran cantidad. El grupo íntimo de discípulos llamado los 12, por boca de Pedro, hizo una espléndida confesión en la que reconocieron a Jesús como el Santo de Dios. Y pues sabemos que Judas, aunque en rebelión contra el divino mensajero y sus palabras, con estilo traidor típico, decidió permanecer en la compañía de Jesús. El capítulo 6 revela probablemente con más claridad que ningún otro pasaje de la Escritura la clase de Mesías que el pueblo quería, uno que fuera capaz de satisfacer sus necesidades físicas y estuviera dispuesto a hacerlo. Cuando creyeron que Jesús cumpliría sus esperanzas, quisieron llevarle en triunfo a Jerusalén por la fuerza, si era preciso, para coronarlo rey. Pero tan pronto como se les dio a entender claramente que su héroe no era lo que ellos habían imaginado, sino que era un Mesías espiritual que había venido a salvar a su pueblo de la culpa, la corrupción y la miseria del pecado, le volvieron la espalda y ya no anduvieron más con él. Por lo tanto, en un mismo capítulo, Jesús aparece en la cúspide de su celebridad y luego de repente avanza a grandes pasos hacia el punto más bajo de la burla pública. Pero en medio de esta voluble multitud,
aparece revelada su gloria, y especialmente en el sentido de que, aunque conocía a este pueblo a fondo, estaba sin embargo dispuesto a derramar su favor sobre ellos. ¿Era gente en busca de emociones con ideas terrenales? ¿Sabía Jesús que buscaban un Mesías político y que rechazarían al verdadero Mesías? Claro que lo sabía, y sin embargo les dio pan tanto como quisieron. A ti que me escuchas este día, Dios no solo te ha dado pan y ha provisto para tus necesidades, Él ha multiplicado los días de tu vida. Tú serás de los que seguirá a Jesús en tanto veas que Él cumple todos tus deseos, en tanto Él hace lo que tú quieres y esperas de Él. O puedes decir hoy, este día, como Pedro: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram